En estos momentos, mis hermanos, también vamos a tener ese sentir, un espacio en el cual también vamos a aprender de la palabra de nuestro Dios durante todo este mes, referente a la carta del apóstol Pablo a los filipenses, a la iglesia de Filipos, ¿sí? Y a mí me corresponde hablar, mis hermanos, de Filipenses capítulo 2, del versículo 1 al 11. Y en esta tarde el título es, ¿cómo? El sentir de Cristo. Y quisiera por favor que abriera su Biblia en la carta del apóstol Pablo a Filipos, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y ese va a ser el pastel, mis hermanos, que vamos a disfrutar en esta tarde. Y dice así, sígame con su vista. Me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente, mis hermanos. Permítame leerlo en esta versión. Y dice así: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo ¿quién? Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fue algo a la cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Ese es el pastel, mis hermanos. Ahora vamos a tomar una fracción de pastel, ¿sí? Porque si nos queremos comer todo el pastel, no le vamos a entender absolutamente nada y no lo vamos a disfrutar, ¿sí? ¿Cuál es la fracción que yo quiero que tomen de ese pastel, mis hermanos, de Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11? Es Filipenses capítulo 2, versículo 5. ¿Qué es? Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. ¿Sí? Con ese verso bíblico nos vamos a quedar, mis hermanos. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Es decir, el servicio a los demás en la comunidad de fe. Muy bien. Pablo, mis hermanos, escribe esta carta y contextualizando, ¿en dónde escribe la carta, mis hermanos? ¿En dónde se encontraba Pablo? En un hotel 5 estrellas, ¿verdad? Con su coco, con su coquito ahí, su popote, ¿verdad? Con la mano izquierda y con la mano derecha ahí estaba escribiendo. Queridos filipenses, ¿sí? Y estaba bien cómodo, mis hermanos, porque fíjese bien, estaba alegre, porque hablaba del gozo, ¿sí? En la carta a los filipenses habla del gozo, entonces quiere decir que Pablo estaba ¿qué? Gozoso. Les habla acerca de la gratitud porque estaba muy agradecido con la iglesia de Filipos,
¿sí? Porque la iglesia de Filipos era una iglesia muy dadivosa que había ayudado bastante a Pablo, ¿sí? Hablaba acerca de la unidad, que es lo que nos corresponde, y bueno, más adelante habla acerca de otros asuntos, ¿sí? Pero hablando del gozo quiere decir que estaba bien cómodo Pablo, ¿no es así? ¿Desde dónde habla, mis hermanos? Desde la cárcel. ¿Cómo puedes mandar una carta, mis hermanos, con alegría, con gozo, estando en la cárcel? ¿Sí? Muchas veces cuando nosotros estamos enojados y enviamos una carta, ¿a poco no plasmamos todas nuestras frustraciones? ¿No es así? ¿Sí? Y Pablo, mis hermanos, a pesar de la circunstancia en la cual él se encuentra, ¿verdad? A pesar de las incomodidades que pudiera tener esa cárcel, un lugar insalubre, un lugar insano, un lugar, pues ahora sí, que no, nadie de nosotros lo desearía, ¿no es así? Habla acerca del gozo y habla acerca de la unidad. ¿Y qué es lo que nos dice Pablo, mis hermanos? Ustedes deben de tener la misma actitud que tuvo Cristo. El servicio a los demás en la comunidad de fe. En esta ocasión vamos a enfocarnos, mis hermanos, en la comunidad de fe. Es cierto, el servicio implica no únicamente estas 4 paredes, ¿sí? Pero Pablo en su carta está refiriéndose específicamente ¿a qué? A la comunidad de fe. Ese va a ser nuestro enfoque, mis hermanos, nuestra delimitación, nuestra comunidad de fe. ¿Cuál es nuestra comunidad de fe, hermanos? Nuestra iglesia, ¿no es así? Talita Kumi, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál era la problemática que había en la iglesia de Filipos, mis hermanos? ¿Qué dice ahí? ¿Había qué? Había desunión, ¿sí? Pero eso fue allá hace ¿cuántos años? Miles de años, ¿verdad? Hoy en día ya no pasa eso, ¿sí? La desunión, ¿sí? ¿Por qué había esa problemática? Bueno, porque 2 mujeres, ¿verdad? 2 mujeres estaban causando conflicto dentro de la iglesia de Filipos y estaban robando la paz en ese lugar. Eso hoy en día ya no pasa, ¿verdad? Ya no nos peleamos entre hombres y hombres y mujeres, ¿verdad? Ya no hay discordia entre nosotros, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál era la problemática entonces, mis hermanos? Es que en la iglesia de Filipos, a pesar de que era una iglesia que era dadivosa, una iglesia que tenía el gozo, en ocasiones no había ¿qué? No había armonía, mis hermanos, ¿sí? Muy bien, otro problema era ¿qué? ¿Estaban qué? Estaban desunidos. Otro problema era que no tenían el ¿qué? El mismo propósito, ¿sí? Otro problema es que había ¿qué? Rivalidades. Hasta el mismo Pablo, mis hermanos, tenía problemas y tenía confrontas con otros predicadores, porque otros predicadores querían ser mayor que ¿quién? Que Pablo, ¿sí? Creía, mis hermanos, que con la elocuencia que tenían esos predicadores, decían que Pablo era una persona que no era un buen orador, ¿sí? Hacían las cosas ¿por qué? Por orgullo, y buscaban su ¿qué? Buscaban su propio bien. Pero en la iglesia ¿de dónde? De Filipos, ¿verdad? En Talita Kumi, mis hermanos, ¿pasará esto? ¿Habrá armonía entre nosotros? ¿Estaremos unidos? Yo digo, ojalá y que todos los cultos fueran especiales, ¿no es así? Como el de la mañana. Para que hubiese muchos hermanos, para que todos estuviéramos muy alegres, para que las alabanzas, ¿verdad?, fueran muy especiales, ¿no es así? Para que las prédicas también fueran muy especiales. Ojalá y que todos los cultos fueran especiales.
¿Hay rivalidades entre nosotros, mis hermanos? ¿Hacemos las cosas por orgullo o buscamos nuestro propio bien? Lo vamos a ver. Muy bien. Y hay una frase que yo quisiera que ustedes se grabara en su corazón y es muy peligrosa porque dice así: el peligro que amenaza a cualquier iglesia es la que es la desunión, ¿no es así? Hay una frase que dice: divide y ¿qué? Divide y vencerás, ¿sí? ¿Cuántas potencias mundiales, mis hermanos, han sido derrocadas no porque otro país las haya derrocado, sino que internamente su misma gente, ¿verdad? El mismo gobierno entre ellos se ha dividido y se ha destruido. Uno de ellos, a ver, dígame una nación que nunca fue destruida por otros pueblos, pero sí fue destruida internamente. Roma. ¿Sí? No hubo ningún gobierno, mis hermanos, ningún imperio que pudiese derrocar a Roma, sino que Roma fue destruida internamente. Entonces, es necesario que Pablo nos diga hoy en día, mis hermanos, que debemos de estar unidos, ¿sí? Que debe de haber armonía, que debemos de hacer las cosas, mis hermanos, por amor a Dios y no por vanagloria propia. ¿Por qué? Porque si no, es un peligro para nuestra congregación que pueda quedar dividida. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo, mis hermanos? Pablo los exhorta a tener ¿la qué? La actitud de Cristo. Pero ¿cuál fue la actitud que tuvo Cristo, mis hermanos? Esa ha sido la pregunta desde el principio, ¿no es así? ¿Cuál es la actitud que ha tenido Cristo? ¿Sí? Y la frase que yo les pongo es: ¿no qué? No escatimó. Ese es el sentir y la actitud que tuvo Cristo y la actitud que debemos de tener cada uno de nosotros. ¿No qué? ¿No qué? No escatimar. ¿Sí? Nuevamente, hermana Génesis, ¿no qué? No escatimar. Hermana Susana, no escatimar. Hermana Mimi, hermana Clementina, hermano Álvaro, ¿no qué? No escatimar. ¿No escatimar qué, mis hermanos? ¿Qué es escatimar? Abajo lo dice: usar lo menos posible. ¿Sí? A veces que escatimamos nuestro ¿qué? Nuestro dinero, ¿no es así? Cerramos nuestra mano, ¿sí? Y usamos lo menos posible ese ¿qué? Ese recurso. Eso es escatimar, ¿sí? Hay veces que no tenemos mucho alimento en nuestra casa y ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos que escatimar ¿en qué? En compartir ese alimento porque no hay más, ¿verdad? Tenemos que minimizar. Muy bien, pero Jesús nos enseña, mis hermanos, y Pablo nos dice que debemos de tener la actitud de Cristo. ¿Cuál es la actitud de Cristo? No escatimó. Muy bien. ¿Qué no escatimó Cristo, mis hermanos? No escatimó el ¿qué? El conocimiento. Le pido por favor a mi hermano Saulo que abra el evangelio, su Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 6 versículo 24 y alguien que por favor le pueda prestar el micrófono. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Perdón, 6:34. Y salió Jesús y vino una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Muy bien. ¿Qué es lo que hizo Jesús primeramente, mis hermanos? Observó. ¿Sí? ¿Qué es lo que observó, mis hermanos? ¿Observó a quiénes? ¿A toda la qué? A toda la multitud. Y se dio cuenta que esa multitud necesitaba ¿qué? Necesitaba un pastor, necesitaba conocimiento.
necesitaba enseñanza, necesitaba guianza. Entonces, ¿qué es lo que hizo? No escatimó ¿en qué? ¿En qué? En enseñar y compartir todo lo que ¿quién? Todo lo que el Padre le había revelado ¿a quién? Al Hijo. ¿Cuál es la enseñanza, mis hermanos, si en nosotros está el sentir de Cristo? Hay maestros en nuestra congregación, ¿no es así? Hay personas letradas, hay personas que tienen el don de la enseñanza, ¿no es así? Hay hermanos que tienen la facilidad de palabra, mis hermanos. ¿Qué es lo que tienen que hacer esos hermanos? También observar que ¿qué? Que la congregación también necesita ¿qué? Conocimiento, necesita enseñanza, necesita la palabra, mis hermanos. ¿Qué es lo que tienen que hacer estos hermanos? ¿No qué? No escatimar, mis hermanos. No escatimar que nuestra congregación necesita ¿de qué? De ese conocimiento, como lo hizo Cristo Jesús. Cuando nosotros, mis hermanos, sepamos la capacidad que tenemos y tengamos el sentir de Cristo, vamos a decir que yo quiero ¿qué? Yo quiero enseñar, ¿sí? Yo quiero compartir la palabra de Dios. Yo quiero enseñarle a los niños. Yo quiero enseñarle a los viejitos, ¿sí? Yo quiero enseñarle a los matrimonios. Yo quiero dar palabra. ¿Por qué? Porque ese es mi sentir. ¿No es así? Pero ¿qué es lo que pasa cuando escatimamos, mis hermanos? No tengo tiempo, ¿verdad? No soy el adecuado, ¿verdad? Mis palabras son torpes, ¿verdad? Lo que nos enseña el sentir de Cristo es no escatimar. Ayuda. Mi hermano Daniel Rivera, por favor, el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 13. Perdón, Lucas, capítulo 9, versículos 12 y 13. Dice, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadle vosotros de comer, y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Entonces el sentir de Cristo ha sido en que no escatimó, ¿qué, mis hermanos? Ayudar. ¿Qué es lo que dicen los discípulos? Pues ya que se vayan y que busquen ¿qué? Alimento en su casa, porque sinceramente era una ¿qué? Era una gran multitud, ¿no es así? Entonces que dice, no, pues en la mente del apóstol, de los apóstoles dice, pues nosotros no tenemos esa capacidad, pues ya diles que se vayan y allá buscan. ¿Y qué es lo que dice Jesús? No hay que ¿qué? No hay que escatimar. Denle ustedes de comer. Hay algo muy hermoso, mis hermanos, en la Biblia, que dice lo siguiente: cuando ves a tu hermano que tiene una necesidad, no únicamente le vas a decir vete y que Dios ¿qué? Te bendiga. Necesitamos ¿qué, mis hermanos? Sufragar la necesidad que tiene mi hermano. Y Jesús nos dice, amarás a tu prójimo ¿cómo? Como a ti mismo. ¿Cómo nos amamos? O no, bueno, la pregunta sería, ¿nosotros nos amamos? ¿De verdad me amo? ¿Sí? Exactamente, si me cuido quiere decir que me amo. ¿Sí? Si a mí me gusta una buena comida, ¿no es así? Un alimento favorito y lo disfruto, ¿verdad? En algunas ocasiones quiere decir que ¿qué?
que me procuro, que me amo, ¿no es así? Entonces, yo quisiera que pudiéramos comprender lo siguiente, mis hermanos, cada uno de nosotros. El decir amar a mi prójimo como a mí mismo significa lo siguiente. Hermana Esbeidi, ¿qué es el alimento que más disfrutas comer? Las enchiladas, ¿sí? Porque nuestra hermana Esbeidi se ama, en ocasiones come ¿qué? Enchiladas, ¿sí? El principio de ahora en adelante de nuestra hermana Esbeidi será el siguiente. Como nuestra hermana Esbeidi ama a su prójimo como a ella misma, ¿sí? En el momento que nuestra hermana Esbeidi tenga la oportunidad, va a compartir las enchiladas ¿con quién? Con alguien que necesite esas enchiladas, ¿sí? Porque amas a tu prójimo como ¿qué? Como a ti misma, ¿sí? Y eso es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros, mis hermanos. ¿No es así? Si nos gustan los huevitos, ¿qué platillo, mis hermanos? Díganme otro. Tacos, ¿verdad? Y me encanta y disfruto comer tacos, ¿sí? Pues también esos tacos los tiene que disfrutar otro hermano, ¿sí? Porque yo amo a mi hermano como a mí, como yo mismo, mis hermanos, ¿sí? Y yo lo digo de un alimento, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros en la semana vimos unas zapatillas muy bonitas? Bueno, ustedes vieron unas zapatillas muy bonitas, ¿sí? ¿Y les gustó? ¿Y decidieron comprárselas? ¿Sí? ¿O se las van a comprar? Pues ahora el principio va a ser, mis hermanos, que usted compre esas zapatillas para una hermana, ¿sí? Porque la ama como a usted, ¿qué? Como a usted misma. Ese va a ser el principio de ayuda, mis hermanos, que yo les exhorto, ¿verdad? Y le puedo decir que yo los reto a que hagan de ahora en adelante. Es cierto, mis hermanos, no nos vamos a pasar toda la vida consintiéndonos, ¿verdad? Realizando, pero en la medida que nosotros podamos considerar. Yo les he dicho lo siguiente, mis hermanos, y se los voy a repetir hasta el cansancio. Una persona empieza la madurez en su vida cuando ¿qué? Empieza a ser madura cuando ¿qué? Cuando empieza a pensar más en los demás que en sí mismo, ¿sí? Es cierto, me gustan las zapatillas, ¿sí? Pero esas zapatillas también se le pueden ver hermosas a otra hermana. Y más cuando vemos una necesidad. Y yo lo dije de unas zapatillas, de algo, no sé, mis hermanos, alguna necesidad que usted pueda sufragar y que tenga la oportunidad, hágalo. Ese sería el sentir que tuvo Cristo. Muy bien, el servicio, Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 4, por favor, mi hermana Clementina. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Nada más el 4. Amén. Jesús era ¿qué, mis hermanos? Era rey, ¿sí? Y un rey viene a la tierra ¿para qué? Para recibir ¿qué? Recibir servicio, recibir adoración, recibir atenciones, los mejores servicios, los mejores lugares, las mejores comidas, todo. Pero este rey vino ¿a qué? Vino a servir, mis hermanos. ¿Y qué dice la palabra? Se ciñó su ¿qué? Su toalla y empezó a lavarle los pies a los discípulos. ¿Qué necesidad tenía Jesús, mis hermanos, de lavar esos polvorientos pies de aquellos discípulos? ¿Qué implica entonces en nosotros el sentir de Cristo?
Hace unos días un hermano le dice a una hermana: ustedes son los fifís de la iglesia. Y la hermana le contesta, le dice: sí, pero aún siendo fifís, sabemos lavar baños. ¿Qué implica, mis hermanos, que cada uno de nosotros tengamos un buen cargo, ¿sí? Una buena profesión, una buena carrera, ¿verdad? Un buen trabajo, un buen salario? Es cierto, es bueno, pero también sabemos pero también sabemos servir, mis hermanos. También sabemos ceñirnos, ¿sí? El trapeador. También sabemos ceñirnos el jabón. También sabemos ceñirnos, dígame otra cosa, levantar las mesas, las sillas. ¿Por qué? Porque debemos de tener el sentir de Cristo, mis hermanos. Que aunque tengamos un estatus alto, también hemos sido llamados a servir. Ese es el sentir de Cristo, mis hermanos. Si no lo hemos hecho, yo les invito a que lo podamos hacer, mis hermanos. Y sin duda alguna será de grande bendición para la comunidad cristiana. Muy bien, número 4, alimento espiritual. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Mi hermano Rogelio, por favor. Gracias. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en... Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16. 16, yo fui al 26. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Muy bien. Amén. No escatimar, mis hermanos. Jesús no escatimó en recibir el ¿qué? El alimento espiritual. Dice la Biblia que como era de costumbre, cada sábado asistía ¿a dónde? A las sinagogas, ¿sí? Y leía las ¿qué? Leía las escrituras. ¿Cuál es el sentir, mis hermanos, entonces en cada uno de nosotros? En no escatimar ¿en qué? En venir a recibir el alimento ¿qué? Espiritual, porque es necesario para nuestra vida. ¿Cuántas veces escatimamos porque es cierto no hay recurso? ¿Cuántas veces escatimamos porque hay enfermedad? ¿Cuántas veces escatimamos, mis hermanos, porque nos da pereza, nos da flojera? ¿Cuántas veces escatimamos en muchas cosas, mis hermanos? Pero nos damos cuenta, lo vimos en la mañana con los adultos mayores, ¿sí? A pesar de las limitaciones, de las enfermedades y a veces de la poca economía, ellos con gran gozo y con alegría buscan ¿qué? Buscan el alimento espiritual porque es necesario para nuestras vidas. Yo les puedo decir lo siguiente, mis hermanos, y es una realidad. Cuando fue el tiempo de la pandemia, ¿verdad? Cerraron todos los establecimientos, ¿sí? Entonces, a nosotros, a mi esposa y a mí nos gusta mucho hacer la actividad física. Entonces implementamos el hacer el ejercicio, la actividad física en la casa. Pero créanme, mis hermanos, que no es lo mismo al hacerlo en un lugar especial y específico para realizar la actividad física. Y eso es una cosa, el crecimiento no es el mismo el estar en una casa que el estar en un lugar específico. ¿A qué voy, mis hermanos? Podemos decir, escatimar y decir, es que en mi casa abro el YouTube y escucho predicaciones de verdaderos predicadores, ¿verdad? Que tienen poder, que tienen fuego, ¿no es así? No, a escuchar al hermano Uriel, pues no me va a dormir. No, o sea, predicadores y escucho alabanzas, pero créame, mis hermanos, que no es lo mismo.
¿sí? El crecimiento espiritual no es lo mismo. Es necesario, mis hermanos, que tengamos el sentir de Cristo. ¿Cuál es? El de buscar el alimento espiritual en nuestra comunidad cristiana. Así fue su sentir y así nos ha enseñado Cristo Jesús. Muy bien, velar por el interés de otros. Fue hermoso cuando Cristo puso nuestros intereses por encima de sus propias comodidades terrenales, celestiales, y murió por nosotros. ¿Qué le costaba, mis hermanos, a Cristo estar bien tranquilito, verdad? Estar en su trono, disfrutando, ¿verdad?, de la eternidad, disfrutando de la inmortalidad, mis hermanos. Pero todo ello, ¿verdad?, lo puso atrás, mis hermanos, por anteponer, mis hermanos, cada una de nuestras vidas. Fue hermoso cuando Pablo sufrió cada día por plantar iglesias que nos trajeran el evangelio, ¿sí? ¿Cuántas veces de nosotros no hemos comprendido que nosotros estamos cimentados sobre los hombros de quiénes? De Cristo Jesús, de los apóstoles, de evangelistas, de familiares de nosotros, ¿verdad?, que lucharon, mis hermanos, para que el evangelio fuera traído ¿a dónde? A Talita Cumi, ¿verdad? Y debemos de ser agradecidos. Y también en nosotros está que sobre nuestros hombros que estén las nuevas estén las nuevas generaciones, mis hermanos, ¿sí? Fue hermoso cuando Timoteo sirvió junto a Pablo, poniendo en primer lugar los intereses de otros que su vida de juventud. Muchas veces que los jóvenes no hacen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los jóvenes, como decía nuestra hermana Génesis, ¿verdad? No, pues yo voy a dar frutos cuando cuando ya esté viejito, ya esté, pues ya ahora sí, más avanzado de edad, ¿verdad? Mientras voy a vivir mi juventud, ¿sí? Timoteo sacrificó esa juventud, mis hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Por los intereses de otros. Fue hermoso cuando Epafrodito arriesgó su vida para completar el servicio a los filipenses de Pablo, mis hermanos. Y será hermoso cuando nuestra vida la pongamos al servicio de los santos para enseñar, ayudar, servir y crecer en la obra de Dios y buscar el reino de Dios juntos. Muy bien, termino con lo siguiente, mis hermanos. Dice que había un rey que tenía 3 hijos. Y una vez un poderoso rey que tenía esos 3 hijos, dudando sobre quién debía sucederlo en el trono, envió cada uno de ellos a gobernar un territorio durante 5 años, al término de los cuales deberían volver junto a su padre para mostrarle sus logros. Así marcharon los 3, cada uno a su lugar, alegres para poder ejercer como reyes. Pero al llegar descubrieron decepcionados que tan solo se trataba de pequeñas viñas con un puñado de aldeanos en las que ni siquiera había un castillo. Seguro que a mis hermanos les han dado reinos mayores, pero demostraré a mi padre que puedo ser un gran rey, dijo el mayor. Y juntando a los pocos habitantes de su viña, les enseñó las artes de la guerra para formar un pequeño ejército con el que conquistar las villas vecinas. Así su pequeño reino creció en fuerza y poder, y al cabo de los 5 años había multiplicado 100 veces su extensión. Orgulloso, el joven príncipe reunió a aquellos primeros aldeanos y viajó junto a su padre. El segundo dice: seguro que a mis hermanos les ha dado reinos mayores. Sin duda, mi padre quiere probar si puedo ser un gran rey, pensó el mediano. Y desde aquel momento inició con sus aldeanos la construcción del mayor de los palacios.
Y tras 5 años de duro trabajo, un magnífico palacio presidía la pequeña aldea. Satisfecho, el joven príncipe viajó junto a su padre en compañía de los fieles aldeanos. Seguro que a mis hermanos les ha dado reinos mayores, así que la gente de esta aldea debe de ser importante para mi padre, pensó ahora el pequeño, y resolvió cuidar de ellos y preocuparse porque nada les faltara. Durante sus 5 años de reinado, la aldea no cambió mucho. Era un lugar humilde y alegre, con pequeñas mejoras aquí y allá, aunque sus aldeanos parecían muy satisfechos por la labor del príncipe y lo acompañaron gustosos junto al rey. Los 3 hermanos fueron recibidos con alegría por el pueblo, con todo preparado para la gran fiesta de coronación, pero cuando llegaron ante su padre y cada uno quiso contar las hazañas que debía hacerle merecedor del trono, el rey no los dejó hablar. En su lugar pidió a los aldeanos que contaran cómo había sido sus vidas. Así, los súbditos del hijo mayor mostraron las cicatrices ganadas en sus batallas y narraron todo el esfuerzo y sufrimiento que les había supuesto extender su reino. El hermano mayor sería un rey terrible, fuerte y poderoso, y se sentían orgullosos de él. Los súbditos del mediano contaron cómo bajo el liderazgo del príncipe habían trabajado por la mañana en el campo y por la tarde en la obra para construir tan magnífico palacio. Sin duda sería un gran rey capaz de los mayores logros y se sentían orgullosos de él. Finalmente, los súbditos del pequeño, medio avergonzados, contaron lo felices que habían sido junto a aquel rey humilde y práctico, que había mejorado sus vidas en tantas pequeñas cosas, como probablemente no era el gran rey que todos esperaban, y ellos le tenían gran afecto. Pidieron al rey que al menos siguiera gobernando su villa. Acabadas las narraciones, todos se preguntaban lo mismo que el rey: ¿cuál de los príncipes estaría mejor preparado para ejercer tanto poder? Indeciso y antes de tomar una decisión, el rey llamó uno por uno a todos sus súbditos y les hizo una sola pregunta: si hubieras tenido que vivir estos 5 años en una de estas 3 viñas, ¿cuál hubieras elegido? Todos, absolutamente todos, prefirieron la vida tranquila y feliz de la tercera villa, por muy impresionantes que estuvieron por las hazañas de los 2 hermanos mayores. Y así, el más pequeño de los príncipes fue coronado aquel día como el más grande de los reyes, pues la grandeza de los gobernantes se mide por el afecto de sus pueblos y no por el tamaño de sus castillos y sus riquezas. Amén. Les invito por favor que abra su Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Y dice así: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué dice la Biblia, mis hermanos? Lo elevó a un lugar ¿qué? Máximo de honor, como lo hizo aquel rey a su hijo ¿qué? A su hijo pequeño, mis hermanos, ¿no es así? Por su sentir. ¿Cuál fue el sentir que tuvo el rey, el príncipe más pequeño sobre la aldea que le habían conferido, mis hermanos? Seguramente mi padre tiene mucho afecto ¿a qué?
al lugar a donde Él me mandó, ¿no es así? Y es por eso que que cuidaré y procuraré del lugar en donde Él me ha Él me ha mandado. ¿No es así? Así fue Cristo Jesús, mis hermanos. ¿Sí? Dios se interesó ¿por qué? Por la humanidad. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Sabía la importancia que y el amor que tenía el Padre ¿con quién? Con la humanidad. ¿Y qué es lo que hizo Jesús, mis hermanos? Entonces, el cuidar y procurar ¿de quién? De nosotros. ¿Sí? ¿Cuál será nuestro sentir en esta tarde, mis hermanos? El mismo sentir que tuvo ese joven príncipe y el mismo sentir que ha tenido Cristo Jesús con la humanidad. Seguramente para Dios Talita Kumi es muy es muy importante. Para Dios Talita Kumi es muy muy especial, ¿verdad? Pues sí, para Dios Talita Kumi es un tesoro. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer, mis hermanos? Cuidar y preocuparnos ¿por qué? Por cada uno de nosotros. ¿Sí? Saber y sentir que nuestra comunidad cristiana es importante para Dios, mis hermanos, y también decidimos cuidarla y preocuparnos por ella. ¿Sí? Cuando nos preocupamos más por la estructura, cuando nos preocupamos más por la felicidad, ¿verdad? Por el amor y por el servicio, ¿verdad? Entran como segundo término las riquezas y la estructura que pudiese tener la comunidad. Es importante, mis hermanos, que cada uno de nosotros tengamos ese mismo sentir, el sentir de Cristo. Y habrá una recompensa, ¿no es así? Una recompensa, mis hermanos, en la cual dice la palabra de nuestro Dios: el que se humille será ¿qué? ¿Será qué? Exaltado, ensalzado, ¿sí? Entonces, tengamos presente, mis hermanos, la recompensa que Dios tiene para cada uno de nosotros, siempre y cuando lo primero que tengamos en mente como nuestra comunidad cristiana es el de ¿qué? El de servir a los demás. Y lo demás, mis hermanos, lo demás viene de parte de nuestro Dios. Hagamos esa tarea, mis hermanos, de sentir lo que sintió Cristo por la comunidad cristiana, en el conocimiento, en el servicio, en la ayuda y en la congregación con los santos. Dios les bendiga, mis hermanos, y paz a vosotros.